Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. ¿Todo bien, Luis? ¿Usted qué tal? Bien, bien, por dicha. Hoy tenemos una entrevista con nuestro amigo, el historiador Alejandro Mora, profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad Internacional de las Américas y creador del emprendimiento La Compañía. Vamos a hablar sobre arquitectura del liberalismo en Costa Rica. ¿Qué te parece, Alejandro? Me parece un tema necesario de rescatar, ¿verdad? Pues de tener ahí eh, presente, porque, pues bueno, en mucho la historia, pues, y la economía de Costa Rica se ha cimentado en función de eso, ¿verdad? A lo largo del siglo XIX, incluso un poco más del XX, hasta la fundación de la Segunda República. Y es algo pues de lo que tal vez no se le da tanta relevancia, máxime en la dinámica social, política, económica que vivimos hoy en día. Pero sí, pues a mí me parece justo y necesario darle un lugarcillo al liberalismo, pues, y a lo que ayudó o lo que generó, ¿verdad? Pues para que el crecimiento de Costa Rica se diese. Es inevitable, pues, pensar el siglo XIX de Costa Rica sin esta tendencia ideológica, política, económica. Es innegable. El que lo diga, pues no ha leído de la historia del país, ¿verdad? No ha visto cómo ha sido nuestro pasado. Sí, claro, y es curioso porque considero que en Costa Rica, si hay un término que realmente casi nadie sabe qué significa, sería liberalismo. Ujú, Entonces, empezar por ahí. ujú. ¿Qué es para vos liberalismo? Sí, mira, para nada más ahí definirlo rápidamente, te voy a compartir acá un toquecillo la pantalla porque tengo una definición ahí que busqué, pues nada más para hacer un pequeño ahí contexto. Vamos aquí, compartir pantalla. La ves. ¿Sí? Sí, entonces, eh, siendo así como muy cuadrado con el término, o pues con la definición del término, mejor dicho, el liberalismo es, ya ves, lo define la Real Academia, no solo como una tendencia política, sino que también como una actitud que propugna la libertad y la tolerancia en la vida de una sociedad. Creo que el término que más se acercaría a lo que estamos hablando hoy es esta segunda definición: doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y los poderes públicos, ¿verdad? Entonces, para procesarlo, el liberalismo es una forma de vivir, pues de existir como Estado, como individuos, como personas, y que lo que busca es eso, es que uno se desarrolle en función de estos campos y que pues al final el Estado sea un acompañamiento en muchas cosas, ¿verdad? Ni el individuo lo puede hacer todo, ni el Estado lo puede hacer todo. Eh, se deben separar los negocios de por ejemplo, de lo religioso, de lo social e incluso de lo político. Uno de los máximos exponentes por acá en el país como gobernante, como figura política, como personaje histórico que fue Ricardo Jiménez Oriamuno, que ahorita pues tal vez ahí hablamos algunas cosas de él, estuvo muy enfocado en esto, en esa separación, en esa limitante entre la intervención del Estado y los poderes públicos, ¿verdad? En el diario vivir o pues en otras dinámicas sociales. E incluso, bueno, vea aquí la última definición pues, de la Real Academia, dice: corriente política del siglo XIX que propugnaba la articulación del principio monárquico con el democrático como forma de protección de la libertad. ¿Por qué? Porque el liberalismo se desarrolla, que no es algo pues americano per se. Voy a acá dejar de compartir. No es algo americano per se, sino es pues más europeo y que nace al calor de las revoluciones, bueno, en este caso la Revolución Francesa, a pesar de que en el siglo XVIII, ¿verdad? En los años de 1700,
ya se venía desarrollando, ¿verdad? En ese periodo conocido como la Ilustración, se venía desarrollando, se venía estructurando y de ahí nace literatura de personas como Adam Smith, como Charles Secundant, ¿verdad? El Barón de Montesquieu, Voltaire, ¿verdad? Jean-Jacques Rousseau, hablemos de cosas como el contrato social, como el espíritu de las leyes, ¿verdad? Toda esa literatura fortalece esta tendencia ideológica y que al final trata de eso, de dejar de lado ese absolutismo, esas monarquías, ese gobierno pues, que se daba por medio de las monarquías en Europa y aplicarla a la realidad nacional. Muchas de las monarquías que se distancian un poco y que generan sus parlamentos, ¿verdad? Pues sus estructuras legislativas, y lo van a hacer al calor del liberalismo, ¿verdad? O sea, hablar de Inglaterra, la misma España después de todo el asunto con Napoleón, bueno, Francia, como decía, tenemos la revolución ahí de por medio. Italia, Alemania, pues estaban naciendo como estados unificados en el siglo XIX, entonces tal vez no los veríamos como un ejemplo, pero por lo menos estos tres países que mencioné anteriormente, sí se van sobre esa línea, ¿verdad? Incluso tienen constituciones liberales que separan muy bien eso, ¿verdad? El rey va a hacer esto, pero vamos a tener parlamentos o cámaras que se van a encargar de esto otro. Y lo logran estructurar muy bien. Y no en vano después países como Estados Unidos, ¿verdad? Que son también referentes en este sentido, y pues toman esas líneas, esas ideas y las aplican en su realidad política. Pero sí, es como digo, tal vez en síntesis, de nuevo, es algo del siglo XVIII que se va trasladando. Costa Rica era colonia española, por ende lo que sucedía allá se iba a llegar a conocer acá y aplicar. Muchos de nuestros políticos de esa época, del siglo XIX, bueno, incluso finales del siglo XVIII, habían ido a Europa algunos, si no por lo menos tenían contactos con metrópolis como México, la misma ciudad de Guatemala, eh, tal vez en el sur, no sé, por hablar de algunas, Colombia o Perú, que ya estaban manejando estas tendencias, ¿verdad? Y las traen, o por lo menos leen, ya la imprenta pues está bastante consolidada en América para el siglo XVIII y eso les permite a ellos conocer de estas cosas. Y en Costa Rica, y pues la independencia va a marcar un punto en el cual el liberalismo va a entrar con más fuerza, ¿verdad? Después de 1821. Qué difícil hablar de limitar la intervención del Estado en un país que pareciera que la gente considera que, por ejemplo, el motor de la cultura es el Ministerio de Cultura y que el motor de la economía es el propio Estado. Sí, sí, eso es cierto. Incluso, mira, yo, bueno, en mis clases de historia de Centroamérica, ahí, bueno, mencionabas que doy clases en la Universidad Internacional de las Américas en historia de arquitectura, pero también he tenido la experiencia de dar clases de historia de Costa Rica, historia de Centroamérica, en la UACA y en la UNIBE. Y cuando tocaba este tema, ¿verdad? Hablar de liberalismo, yo siempre le decía a la gente, vean, un estado como Costa Rica debería enfocarse en 4 cosas, que al final los liberales tal vez pensarían en 3, pero yo le sumaría una más. Yo diría que el estado como tal tiene que garantizar la seguridad, muy pues, necesario, más en estos tiempos, la seguridad del ciudadano, tiene que garantizar la salud o la seguridad social, ¿verdad? Que pues lo tenemos muy bien acá, por lo menos hasta el momento. Tiene que garantizar una infraestructura, ¿verdad? Que te permita a vos desarrollarte, tener infraestructura vial, tener buenas ciudades, buenas, no sé, incluso a nivel educativo, ¿verdad? Tener buenas escuelas, buenos colegios. ¿Por qué? Porque la suma de estas 3 cosas te van a vos permitir trascender, ¿verdad? Bueno, y lo último, el otro punto sería la educación. O sea, una buena educación, que si bien es cierto, la primaria y la secundaria es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, igual que la universitaria, pero al final no entran todos a la universitaria, eso lo sabemos, ¿verdad? No todos tuvimos la dicha de haber estudiado en una pública, yo al menos soy de la Universidad Nacional, pero vea los filtros que hay, ¿verdad? Para entrar al TEC, para entrar a la Nacional, a la UCR.
El caso de la técnica y la estatal a distancia es distinto, pero por lo menos estas tres primeras son muy, ¿cómo diría yo? Muy restrictivas, ¿verdad? No permiten que cualquiera entre ahí. Y obviamente sabemos que pues, la mayoría de los profesionales salen de ahí, ¿verdad? Entonces, con esas cuatro cosas, seguridad, salud, infraestructura y educación, el ciudadano costarricense tiene todas para surgir, punto. Es que no hay otra. O sea, también hay que poner un poco de nuestra parte, ¿verdad? No conformarnos. Yo sé, el Estado benefactor, aunque haya terminado hace, no sé, unas 2, 3 décadas, no, ¿qué va? De 3 a 4 décadas, Sí, más o eh, menos. la gente todavía sigue viviendo con la visión del Estado benefactor, porque ahí nuestros papás crecieron con eso, ¿verdad? Ellos solo se desenvuelven en ese entorno. Los abuelos de uno ya están pensionados, entonces ellos no, ¿cómo decirlo? No están tal vez en la dinámica de generar o de crear, pero, pucha, tenemos que ya olvidarnos de ese Estado benefactor. El Estado benefactor murió. Con esto el presupuesto de cultura creo que queda más que claro. Y no es solo cultura, son otras cosas. Lo que pasa es que la gente se está enfocando en cultura, o el mismo gobierno, el oficialismo se está enfocando en cultura porque es algo más palpable, ¿verdad? Más inmediato. No, es que vamos a cerrar teatros, vamos a cerrar presentaciones y festivales y todo, y es algo que la gente tal vez estaba acostumbrada a observar y percibirlo, ¿verdad? Era tangible. Pero hablemos de un montón de cosas que están en ese presupuesto, ¿verdad? O sea, gastos innecesarios con el Teatro Nacional. O sea, por favor, ¿cómo es que están destinando 26 millones de colones para pagar abogados por la mala administración, los malos contratos, demandas? Y bueno, dejemos en claro, el Teatro Nacional tiene un abogado que fijo no le rinde en la jornada por tanta cosa que se ha venido acumulando, pero de ahí, no sé, busquemos alguna otra forma de agilizar eso y que no demande pagarle 26 millones de pesos, no sé si por mes, por año, espero que sea por año, a un bufete o a una empresa privada para que haga lo que no puede hacer el de adentro, ¿verdad? Y que además se mejoren los contratos y que los administradores hagan bien el trabajo, porque todo esto es culpa de ellos mismos. O sea, ¿y por qué tenemos que venir a pagar con impuestos la mala labor de los de adentro, ¿verdad? Las pifias. Uf, hay tanta cosa, ¿verdad? O incluso que instituciones privadas como la Iglesia Católica dependan de un giro de dinero para sostener su archivo privado. O sea, porque ellos no tienen la forma de sostenerlo, porque ellos no han hecho rentable eso, porque no brindan servicios, porque no brindan digitalización de documentos y lo venden, porque no tienen investigadores de planta que generen textos o que generen investigaciones por lo menos de fuente primaria para venderle a historiadores que estén interesados en el tema, porque no restauran documentos y lo venden como consultoría. No sé, hay tanta cosa que podrían hacer, pero no, y pues están acostumbrados a que haya un giro y por ahí se sostiene, porque en realidad, bueno, tengo rato tal vez de no ir al archivo de la Curia Metropolitana, pero de que yo recuerde, ahí había un restaurador, una persona en la sala de consulta, un par de personas más administrativas, digamos, entre recepción, el director y tal vez en el segundo piso un par de personas más. O sea, eran 5 funcionarios con 5 millones de pesos al mes que les da el Estado, por ahí lo sacan y listo, ya, no se complica mucho la existencia. Es el cortoplacismo, es el vivir de los giros, ¿verdad? De dinero. Ese es el problema por acá en ese Sí, aspecto, claro. pienso yo, ¿verdad? Mencionabas antes que a partir de la época de la independencia se empieza a visualizar más fuerte en Costa Rica el liberalismo. ¿Cuándo realmente llega a nuestro país? Sí, mira, de hecho eso es particular y es creo que un poco complicado de definir como tal. Te digo, las ideas ya habían llegado, los textos, todo lo que pasaba en Europa ya había llegado, incluso la misma independencia eh, nos, nos da una bofetada de realidad como de, bueno, y ahora vean a ver qué hacen ustedes, porque ya son independientes, ¿verdad? Centroamérica, el Reino de Guatemala no tiene el mayor conflicto armado que sí va a tener México como una estructura, ¿verdad? Eh, el virreinato de Nueva España incluía a México y a los 5 países de Centroamérica. Entonces, si ellos, que eran la capital, pelearon por la independencia, pues obviamente se la garantizaban a toda la estructura del virreinato. Entonces, cuando a nosotros nos llega la carta, bueno, no la carta, sino pues las noticias de que Guatemala está pasando esto, de que
México logró aquello, de aquí no, tal vez no se veía venir tanto. Entonces, ideológicamente hablando, sí hay tendencias. Tenemos un grupo conservador muy fuerte, tenemos un grupo liberal muy fuerte, incluso por algo se da la Primera Guerra Civil de Costa Rica, la batalla de Chomogo entre estos dos bandos. Heredia y Cartago se habían enfocado mucho en la tendencia conservadora, pues, en permanecer, en que todo se mantuviera, el que el status quo se mantuviese, mientras que Alajuela y San José, pues, ya veían las cosas de una manera distinta. Bien que mal, San José, pues, era una ciudad ya en ese momento, en 1823, y muchos de los habitantes de ahí, pues, tenían contacto con Europa, o por lo menos con países como México o como Chile, que pues, habían venido desarrollando un foco de pensamiento muy importante. Y bueno, ellos también después van a tener todavía más contacto por sus viajes, incluso por la rentabilidad que va a generar el café y por las riquezas y fortunas que se van a ir dando. Pero bueno, te digo, mucho de eso fue impulsando que estos liberales josefinos y alajuelenses y de repente vieran las cosas de una manera distinta y quisieran tomar el control de su destino y no depender, por ejemplo, de un imperio mexicano como sí lo quería Cartago y Heredia, ¿verdad? Pues todos sabemos, la guerra la ganan los liberales y entonces no inmediatamente se aplican conceptos liberales, porque no es tan cierto. Al menos yo no lo pienso así, porque primero hay que ordenar la casa y ordenar la casa de un estado que era el más pobre de la región, de una provincia muy, muy distante de la capital, que no tenía mucho contacto con la capital. Ya, viajar de Cartago a Antigua Guatemala, ¿verdad? A Santiago de los Caballeros, o después también a la Nueva Asunción de Guatemala, era un promedio de 25 días a caballo, 25, 30 días. Entonces, pues eso mantenía mucha distancia. No así como Honduras y Salvador tuvieron ese contacto. Por eso se habla siempre del Triángulo Norte, en función de estos tres países, Guatemala, Salvador y Honduras, y Nicaragua, que está como en un intermedio, pero Nicaragua siempre fue como medio bipolar. A veces ahí se acercaba a aquellos, a veces se venía con nosotros, o incluso administrativamente la diputación era de León y Cartago, ¿no? Entonces nosotros estábamos más vinculados. Y no solo a la diputación, también la diócesis, ¿verdad? La diócesis de León, allá estaba el obispo y eso incluía a Costa Rica, ¿verdad? Era de Nicaragua y Costa Rica. Entonces, por ese lado, como digo, tal vez sí nos acercamos mucho tiempo, estuvimos juntos, pero bueno, en síntesis, el liberalismo no se aplica inmediatamente, hay que ordenar la casa y si bien es cierto, muchos de los primeros jefes de Estado o la gran mayoría fueron liberales, porque así lo puede uno ver, incluso, bueno, don Beto Cañas había hablado de eso en un texto, hasta el desarrollo de los partidos políticos. En Costa Rica no va a haber un partido político sino hasta la década de 1880, ¿verdad? Con toda la revuelta ciudadana y pues que le metió fuego y leña a eso, bueno, leña y fuego, mejor dicho, fue José Joaquín Rodríguez y también Rafael Iglesias Castro. Pero te digo, 1890, estamos hablando ahorita de 1821, 23, no hay un partido político, entonces hablar de eso como tal, de un partido liberal, un partido conservador, no, eso no se va a dar. Se mueven por esas corrientes y te digo, el 90% de los jefes de Estado son liberales y de los presidentes hasta esa década de 1880, 1890, también el otro 80-90% de presidentes sin partido político, por llamarlos de alguna manera, van a ser también liberales. Por ahí tengo una listilla y tal vez después te la paso para que le eches un ojo. Pero A ese yo, respecto, ajá, ¿podrías mencionar algunas figuras históricas que sean claro, fieles representantes del liberalismo? claro, por supuesto. Dame un segundo nada más, ese documento no me dio la cabeza para tenerlo acá a mano. Pero, déjame y lo busco. Bueno, lo que sí iba a aterrizar para dejarlo en claro, la década de 1870 es quizás el momento clave en donde ahora sí el liberalismo se aplica.
y se aplica de una manera más literal en el gobierno, no solo de Tomás Guardia, sino de los otros dos generales que le preceden, ¿verdad? En esos 20 años de liberalismo aplicado, puro, literal, porque bueno, en la década anterior el gobierno de los Montealegre fue un poco ahí abierto ¿cómo se llama? A recibirlo, a aplicarlo, y en la década tras anterior, pues en la de 1850, con algunos atisbos del gobierno de Mora, de Juan Rafael Mora Porras, también, pero la estructura y este orden y progreso, ¿verdad? Esta gran frase que cobija esos ideales se aplica con más fuerza de 1870 en adelante, ¿verdad? Entonces creo que eso, para responder la pregunta con una fecha exacta, ya que hice mucho contexto, sería esa, 1870. Y respecto a estos gobernantes o estas figuras que me decías, vamos a ver, por acá tengo que tener este documento. Eh, este se llama Jefes de Estado. Jefes de Estado. Mm. Por ejemplo, Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado de Costa Rica, era liberal. El Braulio Carrillo Colina, ¿verdad? Licenciado, también era liberal. Juan Rafael Mora Porras, otro liberal. Eh, Vamos a ver, Nicolás Gallegos, José María Castro Madrid, ¿verdad? El último jefe de Estado, el primer presidente, era liberal. Eso por mencionarte aquí algunas figuras claves y que son muy sonadas, ¿verdad? Muy escuchadas en nuestra historia política, ¿verdad? Eh, Al final, pues como te digo, ellos no tenían un partido como tal estructurado, pero sí estaban muy claros de esas corrientes ideológicas y de esas tendencias y por algo, ¿verdad? Las fueron aplicando en sus gobiernos, ¿verdad? Excelente. A ese respecto, la verdad es que no me puedo quedar sin preguntar. Y sé que es algo que hemos comentado antes entre nosotros, Ajá, qué que nos cosa. ha parecido siempre muy extraño como un personaje como Juanito Mora en la actualidad ha terminado siendo asociado con políticos de izquierda y movimientos de izquierda, ¿verdad? Mm. De gente que se opone a concesión de carreteras, gente que se opone en realidad, a ideas liberales, sindicatos y otros políticos de izquierda, y más bien, por lo que uno conoce, Juanito era un personaje de pensamiento liberal. Ujú. A ese respecto, sí, para entrar un poco en detalle sobre esta extraña combinación que han hecho nuestros políticos contemporáneos, vos podrías mencionar algunos ejemplos de ese pensamiento liberal que identifican el lado de Juanito Mora. Sí, mira, eso, bueno, como decís, ya lo habíamos discutido varias veces y es como muy extraño, muy difícil de entender cómo lo hacen. Eh, ¿Por qué? Pues es eso, es nada más el tomar. Ellos se agarran de lo siguiente.
ellos parten del hecho de que como Mora peleó contra un invasor extranjero como Walker, que venía pues todo lo conocemos muy bien apoyado, pues muy bien financiado por los estados sureños que eran esclavistas. Estos estados sureños, entonces lo que quisieron hacer fue pues esclavizar a la región, eran estados agroexportadores, por colocarlo de alguna manera, y y entonces, claro, Walker, bueno, pues quería tener más territorios en favor de estos estados y claro, eso técnicamente era una invasión, por más de que sí, él llegó y se colocó como presidente de Nicaragua, ¿verdad? Pues logró ahí que le movieran los hilos y pues ganar una elección ahí muy, muy amañada, porque no fue que Walker invadió, no, Walker entró porque los de León lo llamaron, bueno, no lo llamaron, lo mandaron a traer con un grupo de personas para quitarle el poder a los de Granada. Y entonces, él vio una ventana de oportunidad. Ya Walker había tratado de crear algo parecido en Sonora, en México, pues incluso trataron de invadir y pues hubo su conflicto armado, pues no lo lograron. Los sureños no lograron el proyecto de seguir expandiendo territorios. Y entonces, pues después acá tenía una idea parecida. De hecho, la idea después de de invadir y de lograr anexar terrenos de Costa Rica, en las márgenes del río San Juan, era eso, era fundar un nuevo estado que tuviera reconocimiento de Estados Unidos. En ese momento el presidente, en la década de 1850 en Estados Unidos, era muy afín a la tendencia sureña, pues, esclavista. Y entonces, claro, se iba a reconocer ese nuevo estado y pues casi que se iba a imponer un gobierno manejado o muy cercano a estos intereses estadounidenses. Entonces, yo siento que en función de eso es que ellos toman, ¿verdad? Y entonces se mueven y dicen, no, es que Juanito Mora peleó contra el invasor y los concesionarios o los que quieren hacer obra este tipo son invasores y el gobierno no está haciendo lo propio por defendernos de las transnacionales que se vienen a aprovechar. O sea, por ahí es donde siento que va la cosa. Porque si no, pues ni idea, ¿verdad? O sea, es que no habría otra cosa en la cual puedan tomar, porque como lo decís, el resto del gobierno de Mora fue sumamente abierto a no solo recibir extranjeros, sino también su inversión. O sea, si bien es cierto, durante el gobierno de Braulio Carrillo se establecieron leyes, que esto es muy, muy liberal, ¿verdad? Leyes para incentivar el cultivo de café, como por ejemplo una que te daba extensiones de terreno siempre y cuando vos te comprometieras a cultivar café durante un cierto periodo de 4 a 5 años. Y no en vano, el Valle Central se fue consolidando como un gran cafetal, es que no hay otra. Te dicen, vea, Valle viva una zona no colonizada, con estas características, con esta norma, con estas reglas, y si usted las cumple durante 5 años, la tierra es suya y además le va a generar una ganancia porque es café, ¿verdad? Que es el gran monocultivo de la época, y cualquiera lo hace. No todos tenían sangre Cartaga y por ende española en cierto modo, ¿verdad? Al descender de conquistadores o de personas que llegaron a tener un cierto poderío económico, que en realidad en Costa Rica se resumía en tierra, ¿verdad? Porque en Costa Rica, pues durante el periodo colonial no hubo mayor explotación. El tabaco generó alguna que otra fortuna en Chepe y en las zonas donde se cultivó por pues, el monopolio que nos dio la audiencia de Guatemala. Y sí, muchos reinvirtieron esas ganancias del tabaco en café después. Pero como te digo, aquí la gran mayoría de estos caficultores, pues era porque tenían tierra y esto se venía heredando o se venía manteniendo desde la colonia porque sus familias eran familias de estirpe, ¿verdad? Bueno, de clase alta y de estirpe Cartaga, aunque vivieran en Chepe. Al final, como dijo Constantino Láscaris, todos venimos de Cartago, ¿verdad? Punto, no hay otra. Aquí todos somos un poco cartagos. Y por eso nos fascina no pagar impuestos, eso es otro tema. Pero, claro,
como te decía, Carrillo ve una ventana de oportunidad en eso y las personas que no tenían tanta tierra o que no tenían mucho dinero, y pues se van y se lanzan al agua, aunque no tuvieran una forma de procesarlo a gran escala, pero por lo menos había grano y se lograba cosechar y se ya exportaba, ¿verdad? Como era un inicio, hasta que ya después empezaron a venir la tecnología suficiente para procesarlo nosotros. Pero bueno, Mora, como te digo, recogió mucho de eso, incentivó también esto y además por sus viajes, por su visión de mundo, fue una persona que fue a Europa, Estados Unidos, si no me equivoco, también a México, Suramérica, en esta sociedad comercial que llegó a desarrollar con Vicente Aguilar, con uno de los cafetaleros más fuertes, más poderosos que llegó a tener el país, que dicho sea de paso, se puede decir que fue culpa de Carrillo que Vicente Aguilar hiciera tanta plata, porque él fue de Mora. No, Vicente Aguilar. O sea, culpa de Carrillo que Vicente Aguilar hiciera plata, ya te explico por qué. Porque Vicente Aguilar fue de los conspiradores que trataron de sacar a Carrillo en la primera intentona de golpe de Estado. Todos sabemos que a Carrillo lo quita Morazán, ¿verdad? Pero antes de eso hubo varios intentos. Entonces Carrillo, muy vivo, dijo, no, voy a traerme estos cartagos de Cartago para Chepe para tenerlos ojo al Cristo, ¿verdad? Entonces casi que los impuso o se los trajo para acá. Pero ¿qué había que hacer en Chepe? Pues sembrar café, no había de otra. Entonces Vicente Aguilar, un hombre muy habilidoso en negocios y en política, y pues empezó ahí a generar una riqueza increíble y que para la década de los 40, finales de los principios de los 50 era bastante sustanciosa. Hay varios personajes políticos que descienden de él, incluso un expresidente, el expresidente Rodríguez Echeverría, don Miguel Ángel, es sangre de Vicente Aguilar, aunque dicen por ahí que no lo aceptan porque Vicente Aguilar era mulato, era hijo por fuera y toda la cosa, entonces Dios libre, pero bueno, ellos prefieren mejor manejar que descienden de Castro Madrid, tanto él como doña Lorena, su esposa, ¿verdad? Ellos son como primos quintos por parte de sus abuelas maternas, una cosa así. Hay estudios genealógicos que lo prueban, ¿verdad? No lo estoy diciendo por decir. Volviendo al asunto de Mora, entonces, pues por algo también él se vincula con Vicente Aguilar, que Mora también era un comerciante muy habilidoso, generan esa compañía Mora y Aguilar o Aguilar y Mora, y a Mora era el que le tocaba hacer los viajes de negocios, porque él era el más joven, comillas, mientras que Vicente Aguilar ya estaba un poquillo entrado en años, y pues ese contacto con el mundo le dio mucha visión a Mora, además con los chilenos, que pues tuvo muy buena relación, también creo que ellos ya como liberales teóricos del asunto pues le empezaron a dar volados, y pues Mora cuando ya toma el gobierno en 1849, ¿verdad? A finales, y ya es presidente en el 50 oficialmente hablando, pues se da la tarea de aplicarlo, a modernizar, sanitizar las ciudades, por lo menos la capital y por lo menos la entrada del país, que en ese momento era Punta Arenas. O sea, ¿por qué Punta Arenas tiene el segundo hospital del país? ¿Por qué Punta Arenas tiene el segundo alumbrado público? Que sí, era con Canfín o con pues estos combustibles fósiles, pero ¿por qué? ¿Por qué Punta Arenas tiene un trazado? ¿Por qué Punta Arenas va a tener un gobernador que la pone en orden, como es el general Cañas? Porque había que modernizar la entrada al país de los productos y de los extranjeros, y que vieran que la cosa no era tan primitiva, tan subdesarrollada como tal vez otros le habían contado. Ya después en el viaje de Punta Arenas a ¿cómo se llama? A Chepe, se dan cuenta que sí era cierto, pero después entraban a un Chepe que tenía una buena cuadrícula, pues un buen trazado, que tenía ya después del 53, 54 su fábrica de aguardientes, de licores, que tenía su hospital también por ahí. O sea, son cosas que uno ve, ¿verdad? Que pues se hicieron bien en su momento, y no sé, digamos, yo vería que, pucha, Mora, incluso durante el gobierno de Mora es que van a venir muchos extranjeros, ¿verdad? Y ellos van a todavía a cimentar más de este proyecto. O sea, cuántas cosas, por ejemplo, Mora no, incluso por sociedades como la sociedad, perdón, sí, era sociedad itinerante, económica itinerante, que es la que se dedicó a hacer mucho camino en el país, ¿verdad?
a construirlo, ¿verdad? O incluso las varias concesiones que logró hacer Mora en su momento, e incluso, como dicen, echando a perder se aprende, ¿verdad? Porque con el cónsul de Inglaterra, con Richard Farrer, trataron ahí de hacer según ellos iba a ser un ferrocarril, ¿verdad? Para conectar Punta Arenas con Barranca en un inicio, ¿verdad? Y que entonces el transporte café fuera fluido y tratar de llegarlo hasta el Valle Central, pero al final eso fue un burro carril, ¿verdad? Porque no se especificó ni si que tenía que tener máquina de vapor o de carbón o cómo tenía que ser. Entonces era un burro ahí que jalaba un carretón en rieles y que además era un pequeño trayecto, no era todo lo que se había pensado, pero ahí, como digo, la experiencia les dejó para que en un futuro, puntos y comas con todo en el contrato, ¿verdad? Para que pues no pasara esta experiencia. Y casualmente en el gobierno de Mora es que uno empieza a ver una transformación muy fuerte de la ciudad. Como digo, los liberales, ese orden y progreso que tenían en la mente va de la mano de eso. O sea, una ciudad que tenga un alumbrado público, agua potable, que tenga no sé, espacios, no tal vez como los que hay hoy en día, espacios públicos, pero sí por lo menos espacios para el desarrollo de la sociedad. Y es más, incluso hagamos el viaje con algunas imágenes que tengo por acá. Nada más dame un segundo para también de nuevo volver a compartir la pantalla. Ajá, entonces, pasamos de un chepe, que era una pequeña villa, ¿verdad? Pues un espacio muy rural que, ah, ya sé, déjame un segundo porque tenía que hacer una cosa antes. Control A. Uh-huh. O sea, un San José que incluso en una pintura bastante antigua de la ciudad se ve, pues así, en sus inicios, en adobe, en paja, pues muy básica, ¿verdad? Que es esta pintura, que es obra, bueno, de un autor desconocido, al menos según tengo entendido, y que la tiene el Museo Nacional, pero que sí representa esa villita, ¿verdad? Esa estampa colonial que no en vano se sigue manteniendo en una segunda pintura, ¿verdad? Adobes por todo lado, ya una iglesia distinta, ¿verdad? Que no está en el mismo lugar donde estuvo la anterior, pero que por lo menos ya se ve un poco más robusta, ¿verdad? Pues más adecuada, mejor construida, por decirlo de alguna forma, pero la esencia colonial se sigue manteniendo. Eso inclusive se ve pues, en el San José de los alrededores del Parque Central, ¿verdad? Como lo era este edificio que tuvo el cuartel y el cabildo de San José, ¿verdad? El cuartel principal, una portada, ¿verdad? Pues un portalón con un frontón, perdón, sumamente colonial y que además se hace en ese periodo, que pues poco a poco en los gobiernos de Mora, ¿verdad? Con cosas como por ejemplo esta, déjame hacerle zoom. Vemos, bueno, ese cuartel y el cabildo está acá por donde tengo el mouse en este momento. Es donde está el Teatro Melico Salazar hoy en día. Y esto que ven por acá a la derecha, y pues es la Catedral Metropolitana, ¿verdad? Pues hoy en día, pero en aquel entonces todavía era iglesia que evolucionó de esto entonces a esto otro, ¿verdad? Ya incluso esta portada, no sé, tal vez vos me corriges, que era un poquillo barroca o bastante barroca, ¿verdad? Ese volumen tan pesado y todo, ya es cuando Costa Rica logra ser provincia eclesiástica y va a tener su propio obispo, ¿verdad? Que el primero va a ser Anselmo Llorente y La Fuente. Eso ya es 1850, ¿verdad? En esa década, de hecho nos dan el título en el 1853, el Papa Pío IX, con el concordato que se firma con ellos y pues, ¿verdad? Ya ahí la cosa se modifica, pero
de cómo se construyó esto, si no fue con café, ¿verdad? Con el modelo agroexportador, con un modelo económico liberal, ¿verdad? No hay de otra. Y la ciudad se empieza a modernizar con cosas, como te decía, dentro de la línea liberal, como con un acueducto. De hecho, esta fuente, la que hoy en día se encuentra en la UCR, estaba en el Parque Central, la de Cupido y el Cisne en hierro, traída de Inglaterra. Lo que celebra es eso, es que San José ya tenga su propio acueducto y que la gente tenga agua, la ciudad de San José, y así las otras ciudades de la zona, ¿verdad? Van a empezar a tenerlo. O edificios públicos que denoten ese crecimiento económico y que además reivindiquen, ¿verdad? La labor de los poderes de la República, que le den su lugar. O sea, estamos hablando de donde se gobierna el país. Antes de este edificio que se ve ahí en la imagen, antes del Palacio Nacional, lo que había en esa esquina, que es entre calle 2 y avenida 0 o avenida Central, era la factoría de tabacos, que hace un rato la mencionaba, ¿verdad? Fue pues un monopolio que nos dieron y que pues permitió generar un crecimiento económico a finales de la colonia. Pero cuando nos viene la independencia y ya San José gana la capital, si bien es cierto, San José era ciudad, pero no tenía un edificio que fuese digno, digámoslo así, pues porque administrativamente los edificios importantes estaban en la antigua capital, que era Cartago. Entonces, ¿qué hizo Juan Mora Fernández? Tuvo que tomar la factoría de tabacos, ubicada en esta misma esquina, como digo, y hacerla, pues, sede metidos, hasta que en la década de 1850 el presidente Juan Mora Porras, que dicho sea paso, era primo tercero de Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, porque muchas personas piensan que era el mismo o lo confunden. Licenciado Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado, y otra cosa es don Juanito Mora Porras, tercer presidente de Costa Rica. Y entonces Mora Porras dice, no, hay que tener una sede adecuada, y ahí empieza este proyecto Palacio Nacional. Y ahí está, y reivindica muy bien lo que era el poder del Estado, ¿verdad? En función de la administración. Bueno, incluso ahí hay otras estampas de la zona. A la par vamos a tener el cuartel de la artillería. Estas ventanas que ven a la derecha son del Palacio Nacional. Esta era la entrada también de la artillería. Ven el torreón que estaba en la esquina, ¿verdad? Estaba como en esta esquina. Y los alrededores, ¿verdad? Con la Secretaría de Marina, ¿verdad? Que incluso en su momento iba a ser en los talleres nacionales, ¿verdad? Un edificio en donde se educara a la gente, pero quedó tan bonito que mejor usémoslo para otra cosa, porque mejor no meter a artesanos a bretear ahí, porque no se lo merecen. Bueno, eso fue lo que pensó en su momento Castro Madrid, y por eso el edificio se utilizó con otros fines, ¿verdad? Pero, o sea, te digo, Mora ordenó la casa ya por completo, en materia por lo menos urbanística, ¿verdad? En lo urbanístico, y San José empezó a transformar en esto, que ahí poco a poco te fui enseñando, ¿verdad? En algunas de estas fotografías anteriores. ¿Qué más que un Palacio Nacional adecuado, verdad? Sí, claro. En ese sentido, retomando el tema del liberalismo y la arquitectura, aparte de este Palacio Nacional, ¿qué otros ejemplos concretos de arquitectura estatal te parecen relevantes de mencionar? Ok, bueno, yo hablaría de espacios, es que van de todo, ¿verdad? Hay administrativos como el Palacio Nacional, hay en materia de higiene como pues el asunto de los tanques de agua, del alcantarillado, ¿verdad? Pues público que va a tener la ciudad. Podemos hablar también de infraestructura hospitalaria, como lo que se empieza a hacer con el Hospital de Punta Arenas, con el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Eh, Podemos hablar también de arquitectura o de espacios industriales, ¿verdad? Como la Fábrica Nacional de Licores. No la metí acá en imágenes, se me olvidó. Pero, bueno, los mismos cuarteles, ¿verdad? La infraestructura militar, porque hay que dar pues un orden en ese sentido también, brindar no solo seguridad, sino también control. Edificios administrativos, como te decía, como la Secretaría de Guerra y Marina,
bueno, tal vez este sí se nos va del gobierno de Mora, ¿verdad? Se nos va a ir unos 60 años, pero bueno, el edificio de Correos y Telégrafos es un digno ejemplo de esa necesidad que tienen los liberales por modernizar al Estado, ¿verdad? Porque es eso, es correos y telégrafos, es comunicación. La importancia que tienen las comunicaciones a finales del siglo XIX y principios del XX es elemental, ¿verdad? Es una piedra angular en el desarrollo de los estados. Poder estar comunicados, tener acceso a información a nivel continental o a nivel por lo menos regional, y por algo se le da esta sede. Es que no hay otra razón por la cual tengamos semejante edificio para que se pudiesen manejar ahí cartas, documentos que venían del extranjero, bueno, los mismos telégrafos que ya para este momento se había consolidado la línea, ¿verdad? En 1917, que es cuando se inaugura este edificio de Luis Lagostera. Tenemos un cable, perdón, que va de Punta Arenas hasta Limón, ¿verdad? O sea, de Pacífico Atlántico nos podíamos comunicar. Si llegaba alguna información en barco, inmediatamente se podía transmitir a la capital. ¿Qué tan importante es esto, verdad? O incluso en materia educativa, ¿verdad? Escuelas, ¿verdad? Para que no me digas que no hablo de Heredia, la Escuela República de Argentina, ¿verdad? Que es fundamental. O por acá, dame un segundillo porque hablando de comunicaciones, no sé por qué lo dejé tan atrás. Pero también el edificio, que bueno, que va a albergar dos entidades, perdón, lo que es Correos y Telégrafos y también Gobernación en Alajuela, perdón, en Heredia. El de Heredia, que de hecho Exactamente, es antes que el de San José. correcto. Entonces imagínate, son cosas, ¿verdad?, que están ahí presentes porque es sumamente necesario estar al tanto de la tendencia mundial. Y la arquitectura como tal, creo que te lo oí a vos, pero verla, pues, o lo que implica, ¿verdad? Es un significado en sí misma. Si uno ve esto, uno sabe que el Estado está dándole la importancia que se merece a lo que esté allá adentro, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues es no solo gobernación, sino como decía, correos y telégrafos, o el caso de Chepe también, tiene un lugar importante en, en el proyecto liberal de ese momento. Eh, Hablar de otros espacios, bueno, ahí están los espacios religiosos. Mencionaste al inicio que uno de los puntales era la educación. Claro. En ese sentido también, ¿qué ejemplos dejaron estos presidentes liberales en el tema de educación? Bueno, esta imagen, por eso la acabo de dejar ahí quedita. La tipografía nacional, ¿verdad? La imprenta nacional es importante. ¿Por qué? Porque permiten, bueno, no solo tener ahí el diario nacional y pues llevar cierta documentación, sino también de pues crear textos, porque en un momento en el gobierno de Mora los textos se traían de Chile, pero ya por acá, en materia educativa, había que empezar a crear sus propias tendencias, sus propias líneas de educación, o incluso, bueno, hablemos del Colegio Señoritas, ¿verdad? Hablemos del Liceo de Costa Rica, el Instituto de Alajuela, el Liceo de Heredia, bueno, el mismo San Luis Gonzaga después del terremoto de Cartago en 1910, que se va a construir posterior, que vos lo conoces bien. O sea, todos esos edificios son liberales republicanos. Es que, bueno, tal vez uno podría decir, es que era la arquitectura neoclásica del momento y que era, sí, pero al final yo a lo que me refiero con que son los edificios liberales es porque todo lo que ellos estaban proyectando, lo que estaban desarrollando, lo que estaban haciendo, giraba en torno a eso. Ya lo dijimos, educación, a seguridad, a saneamiento de las ciudades, a higiene, y quedan muy bien reflejados en los edificios. Son edificios sólidos, son edificios robustos, son edificios estéticamente bellos, que sí, que responden a la tendencia del momento en el mundo, pero pucha, Costa Rica no se quedó atrás, ¿verdad? Con esas estampas, con esas tendencias arquitectónicas, perdón. Muchos ya no están, la tipografía nacional ya no está, esto es detrás bueno, es donde está el edificio del Banco Nacional, la torre esta que ahora tiene esas paneles de aluminio o metal. Entonces esto sería, donde va ese carretón es calle, perdón, es avenida Tercera, es avenida Tercera.
y esta calle donde está la señora con la chiquita sería calle Cuarta. Entonces, avenida Tercera, calle Cuarta. Ahí estuvo la imprenta mucho tiempo. Pero bueno, en materia educativa, y tras de eso también, ¿verdad? Los liberales los llevaron a la periferia, ¿verdad? Porque te decía, Alajuela, ¿verdad? Heredia, el mismo Cartago, o sea, no todo se quedó en San José, no todo fue San José como muchos piensan, ¿verdad? O sea, la reforma educativa fue a nivel estatal nacional. Eh, y esas instituciones, ¿verdad? Nacen en ese seno. O sea, se deja de lado la educación religiosa y además las instituciones privadas, no sé, tipo Colegio Sion, por ejemplo, que está desde 1870, desde esa década está en San José, y se crean espacios como el Colegio Señoritas para educar mujeres con la tendencia intelectual del momento, no para educar doñas que iban a salir del Sion y que lo que iban a ir a hacer era a cocinar y a tocar el piano en la casa, ¿verdad? Y a darse por el pecho, porque para eso es lo único que servía la educación religiosa en aquel momento, ¿verdad? Don Mauro rompe con eso, otro gran liberal, ¿verdad? Que no fue presidente, pero sí estuvo en puestos políticos eh, en la Corte Suprema, fue secretario de Estado, incluso si no me equivoco, diputado. Entonces, ves, son personas que marcaron la pauta y que llevaron a las máximas consecuencias su ideología, ¿verdad? Sí, claro. Hay muchos ejemplos que podríamos hablar a nivel de cultura, por ejemplo, la Biblioteca Nacional o, o a nivel privado, una serie de bancos que se desarrollaron en San José. ¿Qué otros Uh -huh. ejemplos, viendo las imágenes que tienes ahí, te gustaría detallar? Sí, no, para sumarle, digamos, por lo que significaban o pues por lo que generaban en su momento. Si bien es cierto, la Universidad Santo Tomás, ¿verdad? Recoge los ideales de la Casa de Enseñanza Santo Tomás y no fue la gran universidad, cerraba cada cierto tiempo, tenía generaciones muy pequeñas, ¿verdad? O sea, egresados, ¿verdad? No era tanta la gente la que tenía acceso a esto. Pero bueno, el ideal de la universidad, de una de las pocas universidades pontificias que hubo en la región de América, por cierto, que es esta que está acá a la derecha, donde, perdón, a la izquierda, donde tengo el mouse ahorita, ¿verdad? Este era el frontón de entrada. La, univers la Universidad Santo Tomás permitió que surgieran profesionales y que además estos profesionales generaran grandes cosas en materia no solo ya educativa, sino en materia, por ejemplo, eh, ¿cómo lo podría categorizar? Bueno, en de desarrollo tecnológico, o sea, Víctor Manuel Dengo, Bertora, pues, socio junto con Luis Batres, que Batres era guatemalteco, pero Dengo era costarricense, y pues él salió de acá, después dio clases, pero en la Santo Tomás, pero ¿a qué me refiero con él? Él fue el socio de Batres para hacer la planta de generación eléctrica de Chepe, que pues dio las primeras lámparas que generaron alumbrado público. Entonces, de algo estaba sirviendo la Santo Tomás, ¿no? De algo sirvió para que después alguien tomara la iniciativa y con el apoyo público-privado generar una muy buena alianza para darle luz a San José. Y pues ya para mí eso es todo un éxito. Entonces, la Santo Tomás, si permitió solo eso, que no solo permitió eso, porque permitió un montón de cosas, generó un montón de profesionales también, pero con solo eso ya uno dice, pucha, vale la plata que le estaba invirtiendo un poco el Estado a esto, que le estaba dando a la universidad. Eh, Antes de que continúes, me gustaría que le dijeras a la gente exactamente dónde estaba ubicada, porque hay un elemento en esa fotografía que tal vez pueda permitirle a la gente ubicarse ajá, en el lugar real, las coordenadas de San José, donde estaba ese claro, Santo Tomás. claro, tenés razón en eso. Sí, el punto más evidente tal vez que pues es de lo que sí tenemos en este momento, porque claramente la Santo Tomás ya no está, son las arcadas, ¿verdad? La arcada eh, oeste, esta que estoy acá pues pasando con el mouse, es la Plaza Mora Fernández en estos momentos, Juan Mora Fernández, en honor al primer jefe de Estado, y la arcada norte, pues ahí hay una dicotomía, ¿verdad? Entre si hoy en día la estructura del Gran Hotel Costa Rica la está incorporando o si más bien esta arcada la botaron y después construyeron el Gran Hotel Costa Rica. Pero sí, las arcadas son ese elemento. Entonces esto es
Avenida Segunda, calle Tercera. Cruzas esta acera y tenés al Teatro Nacional. De hecho, creo que aquí deja un poco más en evidencia la Plaza Mora Fernández, ¿verdad? Con la estatua del jefe de Estado por acá, incluso como se veía, ¿verdad? Y vean, ya es una ciudad con faroles, ¿verdad? Pues de por sí, esta plaza es principios de 1900, ¿verdad? La estatua sí es de 1921 porque para el centenario de nuestra independencia se coloca, ¿verdad? Acá la estatua. E incluso esas estructuras privadas, este monitor que ven por acá, ¿verdad? Este lucernario es del pasaje Dent, que es o la Galería Central, y que aquí al fondo, como ven subrayado, está el Teatro Nacional, y este era por el frente, el pasaje Dent. Eso es inversión privada, ¿verdad? Pero pues es válido señalarla ya que de por acá en la Plaza Mora Fernández la veíamos. Como ven, aquí hay un espacio desocupado, ¿verdad? El espacio aéreo me refiero. Aquí está el primer edificio que va a ocupar esa propiedad, que era el Hotel Francés, el Gran Hotel Francés. Se incendia y posterior a eso es que se construye el Gran Hotel Costa Rica. Como digo, no sabemos si esta arcada aquí o acá, la pueden ver acá, la arcada norte. El Gran Hotel Costa Rica la toma, o si con este incendio del Hotel Francés, no sé si en fotografía se contemple eso, se destruye y entonces por eso queda libre el espacio. Pero bueno, al momento, incluso como pueden ver acá, hay una arcada interna del hotel, ¿verdad? Entonces, pues ahí está ese detallillo. Habría que tratar de localizar en algún lado planos o algún documento que nos dé las dimensiones de la propiedad y también de las dimensiones de la arcada como para tener un criterio. Pero bueno, al menos por el momento no se ha localizado un documento de eso, ¿verdad? Y aprovechando que estamos hablando de este bloque o de este segmento, de este cuarto de cuadra, de este cuarto de manzana, es inevitable, dame un segundillo a ver qué se me hizo esa. Es inevitable señalar, bueno, como decías, los bancos. El banco, por ejemplo, anglo-costarricense estaba detrás del Hotel Francés, a un lado, ¿verdad? De la Avenida Central, que acá lo vemos pues tal vez ya más clarito. En materia financiera, los bancos privados en esta época, ¿verdad? En finales del siglo XIX y principios del XX, estaban, o sea, teníamos el Banco Anglo, el Banco Mercantil, el Banco Comercial, el Banco de la Unión, que es lo que hoy en día es el Banco de Costa Rica. También después viene un banco estatal, que es el Banco Internacional de Costa Rica, y el Banco Nacional, que incluso durante el gobierno de Mora se pasó a un banco nacional. Es el primer intento de tener un banco nacional con un socio chileno de apellido Medina. Muchos le decían el Banco de Medina, pero el proyecto no se consolidó. Hubo ahí mucho enredo y al final pues se murió solo. Pero la intención estaba, ¿verdad? Durante ese momento de tener una banca nacional bien administrada y que marcara las pautas para, por ejemplo, la emisión de papel moneda a futuro, ¿verdad? Que eso es algo que, por ejemplo, el Banco Anglo va a tener, ¿verdad? En una concesión público-privada, el Banco Anglo es el que se va a encargar de hacer moneda, de hacer papel moneda, con el beneplácito del Estado. Luego viene el Banco de la Unión, luego viene, qué sé yo, ¿verdad? Pero, pues, hasta en ese sentido, ¿verdad? Habían alianzas público-privadas, y es que es totalmente risible y también, pues, como vos lo decías, si no nos educamos en el pasado, vamos a desconocer nuestro presente y cualquier cosa que nos digan, la gente se la va a creer. Mora no es lo que han vendido los sindicatos, ¿verdad? Eso es, creo que más que palpable en estos, no sé, minutos que llevamos hablando, ¿verdad? Excelente. Habías mencionado antes sobre el tema estético del neoclásico, Uh-huh. como una especie de estilo unificador de lo que podríamos llamar los ejemplos de arquitectura del liberalismo. Ajá, ¿Un ajá. elemento característico o algo que quieras destacar sobre? No, pues tal vez yo, digamos, sí hablaría de que la pauta la marcó el neoclásico, ¿verdad?
incluso muchas ciudades en el mundo, capitales, están girando en torno a eso, ¿verdad? París, por ejemplo, en la década de 1850 con Napoleón III y su ingeniero Haussmann, siempre se me ha complicado pronunciarlo, Haussmann, o bueno, autor del París que conocemos hoy en día, porque el París antes de Napoleón III era otro París, o el mismo Madrid, ¿verdad? Después de la pérdida de las colonias, o incluso de la pérdida ya de la última colonia de Cuba, va a ser un Madrid distinto, se va a reconstruir en neoclásico. En algo tenían que gastar la plata los burgueses y pues los aristócratas madrileños, y pues lo que hicieron fue deshacer la ciudad y rehacerla, y es la que conocemos hoy en día. Ya te decía París, hablemos de Washington, D.C., por ejemplo, hablemos de Ciudad de México, el México de Porfirio Díaz, que si bien es cierto, faltan 10, casi 20 años para que inicie, ¿verdad?, el México de Porfirio Díaz, en función de este Palacio Nacional, por ejemplo, que es de 1853-54, pero Mora ya iba marcando la pauta en torno a eso, ¿verdad? Habría que ver si Mora, pues, de algún momento leyó algo, tuvo alguna idea, o si fueron, pues, los europeos que vinieron los que le hablaron de esto, pero, vea, Palacio Nacional es la, ¿cómo se diría? El punto de inicio de esa arquitectura liberal neoclásica. Creo que, pues, la mayoría de los edificios que les he mostrado por acá, perdón, iba al revés, son neoclásicos. El Banco de la Unión, neoclásico. Ahí donde está el BCR hoy en día, aquí está la placita donde venden flores, aquí estaría la antigua McDonald's, hoy en día un KFC. Este lado derecho tendría, perdón, izquierdo de la foto, tendría el Banco Central hoy en día, la antigua Plaza de la Artillería por acá. Ya lo dijimos, la Secretaría de Guerra y Marina, que también fue Palacio Presidencial. O sea, Próspero Fernández desde estos balcones vio unas luminarias, ¿verdad?, unos faroles encenderse en las esquinas. Así se dio en 1884, el alumbrado público de Chepe. El Palacio de Correos es historicista, pero tiene una base neoclásica, ¿verdad?, es ecléctico. La Escuela República Argentina, neoclásica. El Palacio Nacional por dentro incluso tenía una estética muy, muy neoclásica también. Hasta los monumentos, ¿verdad? Como lo es el Monumento Nacional para consolidar la identidad, que gira en torno a la lucha contra Walker, que acá lo vemos huyendo, Costa Rica en la parte superior. Entonces, todo eso se fue concretando, ¿verdad? Poco a poco, como digo, no solo es la estética de edificios, sino también de los monumentos y los sitios que van a recordar nuestra historia, nuestro glorioso pasado. Bueno, ahí el Banco Anglo, neoclásico, el edificio Nord, acá al lado, neoclásico, la Lehman, neoclásica, la antigua librería española, ¿verdad?, de María Viuda de Lines, también neoclásica. El edificio de la Alhambra, que es una casa, pues una casa de habitación en el segundo y tercer piso, con una tienda de la misma familia en el primer nivel, neoclásica, con unos decorados en neomudéjar, ¿verdad?, en arquitectura, si queremos verlo, islámica, musulmana. Las mismas arcadas son neoclásicas, la Santo Tomás, neoclásica. Bueno, el Teatro Nacional, que bien que mal no lo puse como una imagen como tal, pero el Teatro Nacional sí, es neoclásico. Está la Galería Central, Sí, la claro. tipografía. O sea, al final si ves, creo que el 80% de estas fotografías que tengo por acá, la misma catedral es neoclásica. Bien que mal, la base del Castillo Azul, esta fotografía a mí me fascina porque es muy realista en lo que estaba sucediendo a finales del siglo, bueno, principios del siglo XX, perdón, que es una alta opulencia de burgueses, de pues empresarios, como él era Máximo Fernández, que era pues abogado, era cafetalero, político, versus pues la dinámica social que se daba en ese momento. Todavía había mucha casa de adobe en 1914, que es para cuando ya se termina el Castillo Azul, el famoso Castillo Azul. Bueno, 1913, 1914. Aunque esta fotografía es posterior, porque vean que por acá está el cuartel Bellavista, y el cuartel Bellavista se termina hasta en el primer gobierno de don Cleto González Víquez, que es de
si no me falla la memoria, del, déjame ordenarme, perdón, del 24 al 28, si no me equivoco. Casas como bueno, hablando de Don Cleto, ¿verdad? No, perdón, me equivoqué, disculpa. El cuartel Bellavista se termina en el segundo gobierno de Don Cleto, que es dije del 24 al 28, ¿verdad? Porque en el primer gobierno de Don Cleto fue del 1906 a 1910. El Bellavista es del segundo gobierno, perdón, ahí me falló la memoria. La casa de Don Cleto, ¿verdad? Como tal, neoclásica también, ahí a un costado, al costado sur del Parque Morazán. De hecho, aquí este murito todavía existe, ¿verdad? Es parte de la banca y muro, del apoyo, como le llamaban. Entonces, no sé, por eso te digo, o sea, al final uno ve que ese San José era sumamente neoclásico. Y esa es la arquitectura que prevalece, ¿verdad? En ese periodo, ¿verdad? A pesar de que habían otras tendencias. Al inicio hablamos de una fecha o un momento histórico en el que inicia. Creo que lo correcto para terminar es hablar cuándo termina entonces. Sí, 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 el liberalismo, bueno, muchos podrían decir que fue con la fundación de la Segunda República, ¿verdad? Que va a cambiar la estética de la ciudad, del país también en materia arquitectónica, pero yo, bueno, históricamente hablando, en realidad el liberalismo cierra en, en 1940 porque va a haber un par de gobiernos por ahí que van a ser más progresistas, que van a ver un poco más por lo estatal, ¿verdad? Por el ciudadano. Es esa transición que hay entre el liberalismo y ya, por ejemplo, la implementación de una socialdemocracia, que es el gobierno de Calderón Guardia, ¿verdad? Con el establecimiento de las garantías sociales, del código de trabajo, inclusive una segunda reforma educativa que tiene que ver con la creación de la Universidad de Costa Rica, de tomar la antigua Santo Tomás y modernizarla y hacer la Universidad de Costa Rica. Entonces yo hablaría de una transición en la década del 40 hasta que se da la guerra civil en el 48, pero la muerte definitiva para mí del liberalismo es es la muerte de este San José que vemos acá en este cuadro de un autor de apellido Langenberg, que es de 1898, de 1900 aproximadamente, que nos denota un chepe sí, de muchos techos de adobe, pero con esos edificios como el Teatro Nacional, la misma catedral, el Colegio Señoritas, bueno, ven acá la Soledad, la misma fábrica de licores, ese San José liberal que cambia cuando, pues en el gobierno de Figueres, en el primer gobierno en donde es electo por voto popular, ¿verdad? Que es en el 53, no nos confundamos con el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, que fue del 48 al 49. Entonces te digo, en el primer gobierno de Figueres se le da muerte, ya se le da la estocada final al Estado liberal, que es con algo tan simbólico como derrumbar, derribar, esa era la palabra, derribar el Palacio Nacional. Es algo simbólico, es un cambio no solo a nivel político, a nivel administrativo, a nivel económico, sino también a nivel estético, porque después de acá las tendencias arquitectónicas van a cambiar mucho. Entonces, todo ese neoclásico que tuvo ese chepe que duró más o menos 100 años, ¿verdad? Va a cambiar por una arquitectura. Es que imagínense todo el neoclásico, no mencioné tal vez el Art Nouveau como tal, que estaba por ahí presente en casas como la Jiménez de la Guardia, por ejemplo, o presente en el antiguo kiosco del Parque Morazán, que después le da paso al Templo de la Música, que es neoclásico casualmente, sino, bueno, cambiar esta arquitectura también, la neocolonial, como por ejemplo esta está también ahí a un costado de los Solera Bennett, perdón, arquitectura victoriana que también está por ahí, ¿verdad? El Hotel Francés era muy victoriano, estas buhardillas son muy típicas de esa estampa, sino que te iba a decir, ¿verdad? La introducción de, bueno, el racional funcionalismo convive un poco con el periodo liberal, pero se extiende también en la década del 50, ¿verdad? O ese Art Deco que también está por ahí.
Pero volviendo al asunto de esa estocada que hablaba ahí, pues el cambiar el Palacio Nacional, que estaría aquí en esta esquina, ¿verdad? Donde están los cajeros automáticos del Banco Nacional, cambiar eso por uno de los pilares de la Segunda República, de esa nueva idea de país que vamos a tener después de la Guerra Civil, por el Banco Central, ¿verdad? Que está acá presente. E incluso, bueno, Símbolo arquitectura. de la nacionalización de la banca. Correcto, sí, la pura nacionalización bancaria se refleja acá. Entonces, empezar a ver ese cambio de esta estampa neoclásica por edificios como este en el International Style, o el edificio de la artillería por acá, o el edificio Shifter acá, ¿verdad? Que esta fotografía pues es también muy contrastante, ¿verdad? Estoy tomando la foto en un balcón de un edificio neoclásico como era el edificio de la Magnolia, desde su segundo nivel, y estoy viendo esos tres edificios que acabo de mencionar que son de arquitectura moderna, ¿verdad? Vos sabrás más de eso, pero vos sabés más de eso, mejor dicho, pero marca la pauta, ¿verdad? La ruptura entonces de ese periodo liberal. Creo que esta es la mejor forma de notarlo, ¿verdad? De mostrarlo al público, ¿verdad? Que Sí, claro. la destrucción entonces de esa primera república, de sus edificios, es lo que genera ese ya cierre, un cierre formal, diría yo, ¿verdad? Que ya se venía dando desde 1940, con una forma diferente de pensar y de gobernar. Así lo vería yo. Muy bien, Alejandro. Creo que abarcamos bastante el tema y espero que le haya servido a la gente para aclarar sus dudas y entender el valor de alguna manera de que a veces desligamos mucho la historia de las personas, de los procesos, en este caso, de los ideales políticos y económicos que tenía la sociedad de esa época, y que siempre es importante de alguna manera que haya ese vínculo que se refleja finalmente en la arquitectura y en la forma de pensar de muchos de estos líderes que vos ya mencionaste. No sé si te parece como cierre, Claro. ¿por qué es relevante que hablemos de esta arquitectura del liberalismo? Sí, a mi parecer, bueno, por un lado, el asunto del liberalismo como tal, ya te lo decía, para que pues a uno no se lo bailen, ¿verdad? Como se dice popularmente, eh, y pasen estas cosas con estos sindicatos y que se trata de utilizar de una manera errónea la figura de un político, ¿verdad? Este, y es una lástima porque la Academia Morista debió haber desmentido todo esto desde hace rato, pero no lo han querido hacer. No sé si por no querer comprarse una bronca o porque no hayan personas tan letradas, aunque bueno, se supone que sí las hay. Pero bueno, te digo, eso será una bronca que ellos tendrían que asumir y pues aclararla. Yo espero, y incluso vos me des pelota con eso, ¿verdad? Acá te comprometo, para cambiar un poco esa argumentación, esa mala argumentación. Pero ¿por qué recordar la arquitectura liberal? Bueno, por un lado, no solo por pues, hacer referencia a lo antiguo, sino también por recordar ese gran pasado que tuvo la ciudad, que tuvo el Valle Central, que tuvo el país, porque digo, esta arquitectura se va a encontrar en todas las regiones del país, ¿verdad? Eh, es darle su lugar a la arquitectura, ¿verdad? Romper ese mito de que en Costa Rica no hay nada que hacer en ese sentido. Si bien es cierto, San José, por ejemplo, quedó muy segmentado, ¿verdad? Muy picoteado porque ves un edificio neoclásico por acá, pero ves otro por allá y en medio hay edificios modernos, o sea, es un híbrido, ¿verdad? San José es caóticamente hermoso, yo lo defino así. Eh, si entendés por qué esos edificios se dieron, por qué se crearon, para qué se crearon, y entendés esa evolución, creo que la gente le va a dar su lugar a la ciudad, a la arquitectura, y vas a ver que desde siempre hemos estado haciendo muy buena arquitectura, ¿verdad? Porque, pues imagínense que el Palacio Nacional resistió 100 años antes de que lo derrumbaran, pero sin embargo, sus materiales, la base, era tan sólida que tuvieron que meterle dinamita para botarlo. No era solo un edificio de ladrillos y que ya botenlo con un tractor y listo. No, era una estructura sumamente bien hecha, rígida. Denotaba de manera simbólica lo que el Estado tenía que ser, un Estado rígido, sólido. Eh, Creo que el edificio de la Asamblea Nuevo va un poco por ese lado. No sé, no he conversado con el arquitecto Salinas,
pero yo diría que ese asunto de mostrar una estructura sólida, mostrar una democracia sólida, ¿verdad? Porque el primer poder de la república es el legislativo, que a muchos tal vez se les olvida, va por ese lado, ¿verdad? También, y los liberales lo hicieron. Los liberales no dejaban nada a la libre, o sea, todo lo hacían con un objetivo. Un monumento nacional, una biblioteca nacional, colegios nacionales, ¿verdad? Un museo nacional. O sea, por primera vez tuvimos un museo nacional que compilaba nuestra historia. Tal vez no de la mejor manera, pero pues obviamente era aquel periodo que era muy distinto a hoy en día. Pero pucha, si hoy en día nosotros queremos llevar a un extranjero para que se ubique en nuestra historia, perdón, el lugar tal vez básico para hacerlo es el Museo Nacional, más ahora con la remodelación que han venido teniendo, que lo han puesto al día y eso me fascina, que de verdad se hayan comprometido con esas salas. Pero sí, como digo, al final darle la importancia que se merece esa arquitectura es darnos nuestro propio lugar y entendernos, ¿verdad? Y entender la lógica del desarrollo de Costa Rica, que no es solo que pues lo hacían por hacerlo y porque tenían plata, sino porque todo tenía una razón de ser, ¿verdad? Excelente, muchas gracias Alejandro. Espero que la gente disfrute esta entrevista y buenas tardes. Claro, gracias y acá estamos para lo que sea necesario y un gusto, un placer conversar. Buena tarde.